Bueno, Jorge y querido público espectador que nos está viendo otra semana más de podcast. Otra semana más. Seguimos creciendo, seguimos llegando a más gente. Muchas gracias por seguir sintonizando cada episodio, cada reel, cada compartida, cada publicación. Por sus comentarios, con tanto cariño lo que estamos haciendo. Este es un proyecto de verdad muy personal, con mucho empeño, que esperamos que sí les siga gustando. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de lo que significa el cine para nosotros y del lado más personal que tenemos, nuestra relación con el cine, por lo tanto las películas que más nos gustan o que más nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. O sea, la idea hoy día es demostrar qué tan básicos somos, o no. Quién sabe, puede que haya sorpresas. Somos básicos. O no, no lo saben aún, porque hay que adelantárselo. Después de un par de episodios dedicados a fechas, a temáticas, los Oscars, luego Semana de San Valentín, la idea es finalmente tener un espacio, un capítulo, para que conozcan más de nosotros, ¿no? De las películas que nos gustan, que nos han marcado, de nuestras películas favoritas, que tal vez no son las que consideramos mejores, pero son nuestras favoritas porque conectan de un modo especial a nosotros, hay algo que destacamos, hay un momento, alguna idea que nos transmite mucho, ¿no? Porque creo que el concepto de favorito no necesariamente tiene que ver con lo que es mejor objetivamente, Claro, o lo que nos parezca mejor claro, es objetivamente. algo completamente subjetivo. Y creo que es una manera, por si ya no se han dado cuenta en capítulos anteriores, de cómo somos nosotros, ¿no? De la persona que hay detrás de repente de una reseña, cómo conectamos con las películas y por qué conectamos con ellas. Creo que la idea es hoy un poquito explorar cuál es el motivo detrás de que una película nos guste, pero no solamente a nivel, digamos, de puesta en escena, de fotografía, de guión, sino a nivel más emocional, ¿no? Que alguna película nos puede parecer objetivamente mejor, digamos, ¿no? Pero luego si tenemos que hablar de las películas que nos tocan, que significan algo, que nos llenan, puede que no sean las mismas, ¿no? Claro, y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que buscamos de las películas, no? Creo que buscamos cosas distintas como espectadores, entre tú y yo, Jorge. Creo que en ese sentido cada uno es distinto y cada uno busca cosas distintas. No solamente entre nosotros, sino que nos estén viendo en sus casas. Yo busco varias cosas, ¿no? Primero, voy a ir por la parte más técnica, porque en eso creo que pueden valorar varias cosas. Cierto tratamiento de la puesta en escena, de la fotografía, del manejo de la cámara. Quiero que la película me transmita sus ideas, sobre todo a través de sus imágenes, ¿no? No me gustan las películas que son excesivamente discursivas. Discursivas no me refiero a que tengan un discurso de cualquier posición social, política, eso me parece genial. Hablo de que esas ideas se expresen todo el rato de manera reiterada hablando, ¿no? Lo que a mí me gusta es que las películas puedan, digamos, transmitirme sus ideas a través de sus planos, de sus movimientos de cámara, de lo que encuadran, de lo que enfocan, de algún diálogo puntual, pero que el eje de la película no sea llenarme de texto, digamos. Claro, de información. Quieres ver también esa parte del discurso en la puesta en escena, en la fotografía, ¿no? Es una cosa que valoro. Otra que valoro, esto ya va más hacia el lado subjetivo, ¿no? Es que una película pueda conectar conmigo. O sea, no tiene que hablarme a mí en ese sentido. O sea, creo que hay películas que no necesariamente toquen temas que yo haya vivido, pero digamos que puedan expresarlos de una manera que ese impacto resulte representativo en mí, ¿no? Eso va desde el guión, desde la manera como se tratan, de la producción de personajes. Digamos, hay películas que puede que no sean consideradas obras maestras, etcétera, pero que a mí me tocan mucho, ¿no? Claro. Yo creo que hay películas que objetivamente le puedo haber dado 5 estrellas si quieres, porque las considero obras maestras técnicas en lo que proponen, en lo importante que son para la historia del cine, pero no necesariamente son mis favoritas, ¿no? Creo que mis favoritas van también a través de lo que me dicen, de lo que tocan conmigo, de lo que impactan, y también como el cinéfilo que soy, hay algunas analistas que también están ahí porque significan algo muy importante y muy grande para el cine, ¿no? Digamos, entiendo que por esta película existen todas estas demás que a mí me gustan, ¿no? Pero esta es la piedra, este es el ángulo, esta es la que toca estos temas por primera vez, eso también me puede parecer valioso, pero digamos, es algo que cambia mucho, que hay muchos contextos, pero cuéntame tú, Jorge, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que a ti una película te tiene que decir para que sean tus favoritas? Claramente esto es muy subjetivo. Yo creo que en el top que he recogido a lo largo de mi vida, definitivamente no todas las películas son 5 de 5 de manera objetiva, pero de manera subjetiva sí. Yo busco mucho un sentimiento de complicidad también con las películas, de empatía. Relaciono mucho las películas que veo con el momento en el que estoy viviendo, tal vez. Si de repente he pasado por algo fuerte y veo una película que habla sobre eso, siento como una especie de complicidad. Es como si estuviera buscando en el arte una respuesta a lo que yo estoy viviendo. Y por eso grandes películas de las que voy a hablar en este top están ahí, porque han significado algo en distintos momentos de mi vida, ¿no? Yo busco más ese sentido. También tomo en cuenta la puesta en escena, la fotografía, el sonido,
sonido, que también me parece muy importante, y también un poco las canciones. Spoiler, me gustan mucho los musicales y hay musicales en mi top. Entonces vamos más o menos por ahí, ¿no? Yo diría que en primera instancia lo que la película me haga sentir, los sentimientos que me expresa, los sentimientos que tengo yo al ver la película y después todo lo demás. Entonces, Jorge, ¿cuál dirías que es tú de no sé cuántas películas hablaremos? Depende de lo que nos dé el tiempo. Tenemos cada uno 10 planteadas, ¿no? Ujú. Pero iremos de acuerdo a lo que nos vayan haciendo. Tal vez nos extendamos más en una, menos en otra. ¿Cuál sería la primera película de tus favoritas de las cuales nos quieres hablar? Bueno, mi película favorita por excelencia, y voy a ser súper básico aquí, seguramente, es La La Land. El musical, que también funciona como una carta de amor a los musicales, al cine. Bebe mucho de una gran película que se llama Singing in the Rain. Y a mí me gusta mucho esta película porque habla de los sueños, habla de la música, habla del arte y habla sobre las relaciones, ¿no? Es una historia de amor hacia tu pareja, en este caso el personaje de Ryan Gosling y de Emma Stone, y también habla sobre su amor hacia sus sueños. El personaje de Ryan, Sebastián, es un músico de jazz. Yo soy músico también y empatizo con ese sentido. Y el personaje de Emma Stone, que se llama Mia, es una actriz que quiere cumplir su sueño en la gran ciudad, en la ciudad de los sueños, Los Ángeles, ¿no? Y que ambos además empiezan muy desde abajo, ¿no? Ninguno está donde quiere estar, diría yo. Claro, ambos tienen sueños muy grandes. Mia quiere ser una actriz reconocida y Sebastián quiere ser un músico de jazz reconocido. En una época en la que el jazz ya no es la música por excelencia en la industria, ¿no? Hay un nicho muy pequeño del jazz, pero ya no es la música popular. No puedes como que hacerte millonario siendo un músico de jazz, y tiene un sueño de abrir su propio club de jazz. Entonces la película transcurre en que ellos se conocen. Primero como que se odian un poquito, pero luego hay una complicidad, una química muy interesante. Esto apoyada de los números musicales que son increíbles. La música, la dirección, la puesta en escena, la fotografía, los colores, el tema de la colorimetría también, cómo el color va evolucionando en los personajes y cómo el color también se relaciona con ellos y las cosas que están pasando, ¿no? Luego se conocen, se aman, tienen una relación muy bonita, pero que poco a poco se va fracturando, por así decir, porque cada uno toma algunas decisiones, ¿no? Llegamos a un punto en la película en donde Sebastián deja sus sueños para conseguir un trabajo que tenga un mejor sueldo, que le dé estabilidad, pero hace que se vaya de gira. Y una de las cosas por las que Mia se enamoró de Sebastián era porque tenía grandes ambiciones. Y eso también hace que se fracture la relación, porque Sebastián, en el sentido de que de repente le pueda dar una buena vida a Mia, o alguien con mucho potencial para ella, renuncia a sus sueños para tener algo estable, ¿no? Pero al final eso los termina desgastando. Mia termina teniendo una oportunidad para irse a otro país, a París, a ser una actriz, a actuar en una película. Y eso hace también que sus caminos se bifurquen. Ellos se aman mucho, pero tienen que partir en ese momento, ¿no? Al final se separan. Viene este concepto del qué hubiera pasado si. Porque al final ellos se separan, pero el director te muestra un montaje muy encorazonador, muy triste también, de qué es lo que hubiera pasado si de repente cada uno no hubiera seguido con sus sueños. Si de repente Sebastián no se hubiera quedado para abrir su club de jazz, o si Mia no se hubiera ido, o de repente si Sebastián le hubiera acompañado a Mia a irse a París. Tienen hijos, tienen una familia tradicional, y al final termina con una mirada entre ambos personajes que dice muchas cosas, que se ven y dicen, tal vez no estamos juntos en este momento de nuestras vidas, pero hemos cumplido nuestros sueños. Hemos seguido con el amor hacia los sueños que hemos tenido, los hemos cumplido y ahora estamos aquí, separados, pero con todo ese amor dentro de nosotros, ¿no? Eso me parece muy bonito. Y además la película es una gran carta de amor al musical, ¿no? Claro. O sea, no solamente hay referencias a Singing in the Rain, hay referencias a Un Americano en París, a Los Paraguas de Cherburgo, a otros grandes musicales de la historia del cine, ¿no? Y se van reflejando a lo largo de la película como una carta hacia un género que en un momento fue el gran género de Hollywood, pero que ahora, digamos, Se ha hecho más de nicho. Se ha hecho más de nicho. Incluso repudiado por algunas personas, ¿no? Pero lo musical, digamos, es el gran género de los sueños, ¿no? Sí. Y por eso tiene mucho sentido que La La Land venga y lo explore y tome todas estas referencias, ¿no? Para hablar de los sueños de las personas. Es la película que me marcó en un punto de mi vida y desde ese momento ha estado en mi top. A veces ha bajado al top 2, pero siempre como que ahora se mantiene en el top 1. Y además es dirigida
dirigida por uno de los grandes nombres jóvenes, bueno, yo no tan joven. Pero uno de los grandes directores que solamente tiene 4 películas en su catálogo y que las 4 son muy buenas. Damien Chazelle, que además ha dirigido Whiplash, que ha dirigido... Y ha sido ninguneado por la gran película Babylon que hizo hace nada. Esa película merecía todos los Oscars posibles, no, Sí. no la nominaron a casi nada. Sí, Que además es el anti-La La Land, ¿no? Claro, Porque es la película que habla también de los sueños de querer ser actor, pero de la decepción que se lleva al encontrarse con el mundo de Hollywood, ¿no? Es una película que, así en pocas palabras, dice: el cine es hermoso, Hollywood es horrible. Toda la película es una crítica completa a Hollywood, pero al final termina con un montaje en donde pasa todo lo bonito que se ha visto en Hollywood, desde sus primeros años hasta sus últimos. Eso me parece un mensaje muy bonito y que la verdad lamento que haya sido ninguneado de esa manera, ¿no? Y bueno, esa es mi película favorita que está ahí por encima de todo. Yo también voy a dar una respuesta muy típica, muy clásica, pero es que sinceramente no puedo decir otra película que no sea El Padrino como el primer lugar. Básicos. Te voy a poner en un todo El Padrino 1 y 2, si quieres, como dos grandes películas. La 3 sí la tengo que poner un poco más abajo porque es una buena película, pero no es una gran película. El Padrino es una de las películas, creo que a nivel de propuesta global, mejor guionizadas, mejor filmadas, mejor trabajadas, ¿no? Unas grandes actuaciones también. Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, James Caan, entre otros grandes actores que están en la película, ¿no? Y El Padrino, creo que a grandes rasgos, si tengo que definir una, es la gran historia de ascenso al poder de un hombre que no lo quiere. Porque El Padrino 1 es la historia de Michael, ¿no? Que es el verdadero protagonista de la película, seamos sinceros. Se vuelve el protagonista. Sí, que acaba de volver de ser soldado en la Segunda Guerra Mundial. Estamos iniciando los 50, ¿no? Claro, se lo muestra como una persona muy incorruptible, ¿no? Muy, Sí, muy derecha, que muy quiere, militar. que quiere ser quien marque la distancia de su familia, ¿no? Claro. Que viene de una tradición mafiosa, ¿no? Pero que pese a ello quiere y se preocupa por su familia, ¿no? Se preocupa por sus hermanos, se preocupa por su padre, se preocupa por su hermana. Y esa preocupación lo obliga poco a poco, aunque no quiera, a verse arrastrado hacia este mundo, ¿no? Y a pesar de ser el hermano menor, es quien, por cosas del destino, por carácter, por personalidad, va tomando la figura de quien va a tener el mando, ¿no? Ujú. Al mismo tiempo que Don Vito Corleone, el gran padrino de la mafia en los últimos días, ¿no? Es un hombre fuerte, es un hombre que todavía domina el mundo criminal y que para ser un criminal tiene ciertos valores, ¿no? Se ve el tema de las drogas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que no quiere entrar en ellas. Pero Michael poco a poco va teniendo esa transformación, ¿no? Y se va alejando y se va convirtiendo en un personaje cada vez más oscuro, cada vez con más grises morales, ¿no? Y que por su familia está dispuesto a llegar a lugares donde nunca se hubiera imaginado, ¿no? Para mí además tiene alguna de las escenas más memorables en la historia. Es una película que creo que a nivel musical, a nivel de producción, a nivel de puesta en escena, que casi no le encuentro peros. Y que luego además tiene para mí una de las escenas con mejor montaje en la historia del cine, que tiene esta escena, la escena del bautizo, ¿no? Ujú. Ha fallecido Don Vito, ha fallecido además el hermano de Michael, De Michael. ha fallecido Sonny en un ataque por las bandas criminales, ¿no? Y Michael se ve obligado a tomar la cabeza de la familia, ¿no? Y mientras está convirtiéndose en el padrino de su sobrina durante el bautizo, en un montaje en paralelo se nos muestra cómo manda a asesinar a las otras grandes familias, a las cabezas de las otras grandes familias criminales, ¿no? Para tomar el poder. Es un montaje muy frenético, muy rápido, que a cada palabra del latín del cura, mientras él dice sí acepto, sí creo, se ve cómo se van asesinando las demás personas, ¿no? Y al mismo tiempo que se convierte en padrino de su sobrina, se convierte en el gran padrino de la mafia y que además es cerrada con una escena que es brutal, que es magnífica. Porque durante toda la película está su relación con el personaje de Diane Keaton, que es su esposa, al que él siempre le promete que va a dejar la mafia, que va a hacer poco tiempo, que va a dejar cosas y se va a ir, ¿no? Pero en un momento ha conseguido tanto poder, se ha establecido de tal forma que ya no puede salir de él, ¿no? Y el poder lo consume. El poder lo ha consumido, ¿no? Y cuando ella quiere volver a hablar con él como lo hacía antes, ¿no? Para decirle qué fue lo que pasó, él simplemente le dice: jamás me preguntes por mis negocios, ¿no? Y se cierra la puerta al mismo tiempo que le besan la mano. Ella observa hacia atrás, dando a entender que su mundo y el mundo de Michael ya no son el mismo, ¿no? Y que se ha vuelto finalmente el padrino. Y que detrás de esa puerta hay alguien que concentra todo el poder de la mafia italiana de Nueva York, ¿no? Y que se ha convertido en el gran líder de esa familia, cosa que no quería en un principio y que la vida lo ha obligado a tomar este puesto, ¿no? Y El Padrino 2
que a mí hay días que me gusta más que la uno, es un poco el viaje de Michael ya como jefe, ¿no? Es su situación con las apuestas, su intromisión en la política, ¿no? La relación con su otro hermano mayor, que, bueno, que pasan cosas, ¿no? Y en paralelo se nos muestra la historia de Vito, el Vito joven, ¿no? Interpretado por Robert De Niro, cómo llega desde Sicilia, desde Italia hasta Nueva York, en un plano que creo que tiene vigencia hasta hoy si ves películas como The Brutalist. Si el primer plano del Padrino 2 es la llegada a América como un lugar de oportunidades, en The Brutalist es la llegada a América como un lugar donde las oportunidades pueden ser una pesadilla, ¿no? Ujú. Porque es esa estatua de libertad volteada en el barco. Pero es, digamos, es esa historia de ascenso de Vito en paralelo de la consolidación en el poder de Michael, ¿no? Y se nos van contando las dos grandes historias de las figuras de la familia Corleone en paralelo y cómo cada una consolida su poder, ¿no? Es la consolidación en el poder de ambos, también con todas las virtudes técnicas que tenga Padrino 1. Y cabe recalcar que esta es una de las únicas veces que diferentes actores han ganado el Oscar por interpretar al mismo personaje. Solo ha pasado dos veces, si no me equivoco, han Sí. sido Robert De Niro y Marlon Brando por interpretar a Vito Corleone Ajá. y Heath Ledger y Joaquin Phoenix por interpretar al Joker. Sí. Creo que tú la viste hace poco, además. Sí, yo la vi. Tiene más fresca que yo. Sí, yo la vi hace poco. Y siento que la actuación de Marlon Brando como Vito Corleone es una de las mejores actuaciones de la historia del cine. Ha marcado un precedente para lo que es de repente un capo de la mafia Con estas prótesis bucales, esta tono de claro, voz. o como un villano. A pesar de que Vito Corleone no sea un villano per se. Es la gran fuerza que cautiva que obliga a Michael, digamos, de ciertas maneras. No es que lo obligue, realmente tiene que hacer esto, pero su presencia y su relación con su hijo es la que lo lleva al mundo de la mafia, ¿no? Ujú. Y pues creo que tiene una gran escena, que es después de la muerte de Sonny, ¿no? Cuando lo va a ver en la morgue, con una iluminación muy marcada. Muy arriesgada en ese momento. De unos claroscuros muy marcados, ¿no? Con una luz muy dura. Parece como una pintura de Caravaggio. Es brutal. Y se rompe el personaje y dice, mira lo que le hicieron a mis muchachos, mientras las facciones, que además que está con prótesis, porque usa una prótesis bucal para asemejar su cara a un bulldog, que fue la idea que se presentó. Y además que sus facciones, además que usa todas estas prótesis bucales, como para asemejar unas facciones más duras, no se deforman ante el dolor, ¿no? Es una gran actuación, una gran película. Las dos son muy grandes películas. No he visto la 3, pero quiero verla pronto. Yo la vi hace poco y creo que peca de ambiciosa en un momento en el que la historia, la propia historia de la película no daba para ello. Sigue siendo una buena película, pero digamos no está a la altura de las primeras dos. Y siguiendo con el top, mi segunda película favorita vendría a ser una película que vi hace poco, otra vez, que se llama Tic Tic Boom. Es una película que se estrenó en el 2020, si no me equivoco. Esa respuesta ya no es tan básica. Esa respuesta ya no es tan básica, porque yo sé que Tic Tic Boom no es una película de 5 estrellas. Tiene temas ahí con la puesta en escena que no me terminan de encajar, pero la historia, creo que de todo el top que tengo acá, es la historia que más me conmueve, también por el momento en el que la vi. Tic Tic Boom habla sobre la vida de Jonathan Larson. Es un musical también. Y Jonathan Larson es uno de los grandes exponentes del teatro musical. Tiene una historia de vida muy dura y en esta película se habla de eso. Es un joven que está a punto de cumplir los 30 años, vive en Nueva York, en un departamento clase media baja, para lo que era Nueva York en esos años, que eran los 90 más o menos, y está obsesionado con terminar la gran obra de su vida. Una obra de teatro musical en la que lleva 8 años trabajando y que se obsesiona completamente con eso. Vive noche y día escribiendo esa obra para que en algún momento se estrene. Y él al principio de la película habla sobre tal persona ya hizo esto antes de los 30, esta persona se ha casado, tal persona ha logrado se ha tal puesto, casado, otra persona tiene hijos. mis ¿no? padres se casaron a los 21 años, ya tuvieron una casa a los 24, tal persona ya cometió esto. Entonces es una lucha contra el reloj, por eso se llama tic tic boom, ¿no? Es como que toda su vida está como que con un tic tic tic, pareciera que el tiempo se va a acabar para él. Y a lo largo de eso también se muestra una historia de obsesión hacia su propia obra que lo aísla de las relaciones que tiene como ser humano, con su familia, con su pareja, con sus amigos, y se pierde, se inmersa bastante en solamente su obra. Y que además Andrew Garfield da un papel brutal, posiblemente el mejor papel de su carrera. Que le puede haber valido un Oscar fácilmente. No lo ganó. No lo ganó, no sé por qué Will Smith se ganó ese Oscar, era para Andrew Garfield. Y al final Jonathan tiene la oportunidad de mostrar su obra en un workshop, que es en donde se exponen las obras en una menor medida para que vean los productores si es rentable para Broadway o fuera de Broadway. Y termina siendo una obra muy buena, pero que en ese momento no era lo que Broadway quería, ¿no? Era muy cara, era muy ambiciosa. Entonces a él cuando le dicen eso, es como si todo en lo que hubiera trabajado a lo largo de su vida se cae. Comienza en una etapa de frustración muy grande, en donde dice, bueno, si la obra
obra de mi vida no ha funcionado, entonces, ¿qué hago acá? ¿No? Ya no puedo hacer nada. Y recibe un consejo muy importante de su manager, en donde le dice, hiciste una obra grande, varios productores les ha gustado, de repente no es lo que esto necesitan en ese momento, pero tú tienes que seguir adelante. Lo que tienes que hacer es agarrar tu pluma, escribir y escribir y escribir hasta que alguna obra pueda estrenarse en Broadway. Entonces, también es una historia de resiliencia y de darte cuenta de que los sueños a veces no son lineales. A veces pasan cosas en la vida y terminas en lugares en donde de repente al principio no creías que ibas a llegar, pero terminas llegando. Y a su vez, esta manager también le dice, a la próxima escribe algo sobre lo que sepas, algo no tan ambicioso, algo que sea tuyo. Y escribe Tic Tic Boom, porque la película está basada en un musical que habla sobre justo este momento de su vida, ¿no? Y escribe Tic Tic Boom, lo estrena, es un éxito, y luego escribe otro musical que es patrimonio en lo que es Broadway, que se llama Rent. Y lamentablemente acá hay una cosa muy particular en la película, que es que él no llega a ver el estreno de su obra, porque una noche antes de su obra fallece por un accidente cardiovascular. Y justamente es curioso cómo termina falleciendo, como si estuviera yendo en contra del reloj, ¿no? Y por eso creo que esta película es valiosa, porque te enseña que el tiempo a veces es malo, a veces es bueno, a veces es tu cómplice, a veces no, pero tú simplemente tienes que intentarlo. Creo que además habla de una situación que puede estar viviendo mucha gente en nuestra generación que está a Claro, mitad de sus 20, ¿no? claro, es la crisis de los Que 20. es sentir, ¿no? Que el tiempo empieza a pasar si quiere, que no lo Ujú. está haciendo porque tenemos 20 y pocos, ¿no? Claro, Pero qué es lo que estamos logrando en este arte, tenemos que conseguir más cosas, estamos bien, estamos mal. Digamos que ese es un tema que a nuestra generación le puede afectar mucho claro. y que es esta idea de aún hay tiempo, puede que haya tiempo para hacer las cosas, que cada cosa tiene que llegar a su ritmo y que tal vez el tiempo puede que nos explote, pero tal vez no, ¿no? Claro, y que el tiempo funciona diferente para las personas también. A mí esta película me gustó mucho porque estaba en una etapa en mi vida, después de la pandemia, en donde varios sueños se habían truncado para mí. Y vi esta película y me dio muchas ganas de replantear varias cosas de mi vida, de mis sueños, de mis metas. Y creo que por eso me marcó y por eso es que escaló tan alto en mi lista, ¿no? Llegó un momento de estar en mi top 1, ¿no? Yo a veces como que me vuelvo a revisionar las películas y como que las analizo otra vez, ¿no? La actuación de Andrew Garfield, como lo dijiste, es increíble, es carismático, conecto mucho con él, siento que su personalidad, la personalidad que nos muestra Jonathan Larson, es una personalidad muy cautivadora, y la dirección de Lin-Manuel Miranda, que es también uno de mis artistas favoritos por excelencia, creo que lo hace muy bien. Tiene tomas arriesgadas, de repente la puesta en escena no está tan preparada, pero aún así siento que es una película con un gran corazón, de repente no un 5 de 5, pero con un gran corazón. Hablando de corazón y hablando de manejo del tiempo, si quieres, yo voy a hablar de una película que ya hablé la semana pasada, Ujú. que es Con ánimo de amar, In the Mood for Love, que es una película que, digamos, tiene su visión particular sobre el tiempo, que es esa historia de dos vecinos, ¿no? El señor Cho y la señora Su, que descubren que sus respectivos parejas les están siendo infieles, ¿no? Y poco a poco inician una relación, un acercamiento entre ellos, una complicidad entre ellos, ¿no? Lo curioso de la película es que ellos nunca van más allá, nunca quieren ser iguales a sus esposos, se acompañan, están juntos, pasan el tiempo juntos y se crea una relación muy honesta entre ellos, pero ninguno se atreve a dar el siguiente paso, ¿no? Claro, ambos están casados. Ambos están casados. Sus esposas le están siendo infieles entre ellos, además. Ujú. Y pese a que entre ellos encuentran compañía, encuentran un momento, encuentran quien los entienda, ninguno va más allá, ¿no? Wong Kar-wai además hace algo muy interesante y visualmente, que es utiliza muchos recursos. Ellos se encuentran por pasillos y se van a y la película usa cámara lenta. Los encuadra a través del reflejo de los espejos, a través del humo del cigarro. Los encuadra a través de los marcos de las ventanas o de las puertas, ¿no? Digamos, siempre hay una mirada borrosa de ellos. Como si todo esto fuera un recuerdo de lo que pasó, ¿no? Que además tiene mucho sentido con el final de la película. Y es una película de que te habla de esos amores, de esas personas con las que conectas, que puedes llegar a amar, pero que nunca hayan a hacer nada más. Pero pues esas son muy significativas en tu vida, ¿no? Y además visualmente es una película impresionante, ¿no? Wong Kar-wai es uno de los grandes directores de nuestros últimos años. Bueno, si se quiere, de finales de los 90 y de los 2000, porque últimamente hace más de 10 años que no saca una película. Y que además a nivel musical tiene, tiene un leitmotiv y luego la canción de Quizás que suena varias veces, ¿no? Todo te dice que hay un quizás entre ellos, un pudo haber sido, pero que ellos por sus propios sentimientos, por el respeto que tienen, por el no querer ser igual a sus esposos, no se atreven nunca a ir más allá, ¿no? Pero que pese a eso han conectado de una manera emocional que tal vez sea más pura, más genuina, ¿no? Es una de las grandes películas de amor que se han hecho. Y creo que expresa un sentimiento tan puro
maduro, tan bonito y con una fotografía, una puesta en escena tan única que a mí me cautiva. Y grandes actuaciones también. Sí, por parte de Tony Leung y de Maggie Cheung, ¿no? Ambos colaboradores habituales de Wong Kar-wai, ¿no? Y lo que me parece muy curioso es que Wong Kar-wai no hace grandes guiones, pautea sus películas, las va filmando conforme, o sea, si bien tiene una idea, lo quiere grabar, no tiene un guión rígido, estricto, ¿no? Creo que su proceso es bastante visual, bastante emocional y pues digamos, toda la película respira una propuesta artística muy novedosa, muy interesante y que además es muy propia de sí misma. Ujú. Y pues en esos pasillos, en esas escaleras, en esas habitaciones se vivió algo que nunca se dio, pero pese a ello puede haber sido más puro y más fuerte que muchas relaciones que han habido, ¿no? Sí, la distancia que hay entre ellos dice bastante. El afecto que tienen emocional dice mucho más que lo físico que podrían haber tenido. Y bueno, como mi tercera película yo tengo un clásico Ya que tocaba. ya tocaba ser un poquito mamador. Pero esta película está ahí, sobre todo, porque da la casualidad que es de las películas que yo veo y no puedo dejar de sonreír. A diferencia de varias de mi top, películas con un final un poquito más triste, ¿no? Y es Singing in the Rain. Singing in the Rain, la clásica Singing in the Rain, el musical por excelencia, la película que marcó un precedente para que existieran musicales como West Side Story, como La La Land. Y es una película que retrata la época en la transición del cine mudo al cine con sonido. Nos habla también sobre las taras que tiene la industria de Hollywood, las caretas, las falsedades. Se quiere preservar, digamos, el Star System que venía de antes, ¿no? Claro, Pero digamos que había actores del mudo que no eran capaces de actuar mediante su voz, ¿no? exacto. Tenemos al personaje de Lina, que es una actriz del cine mudo muy famosa, pero que no se puede adaptar al nuevo cine sonoro. Y que además tiene un tono de voz súper particular que, Sí. que no sabe modular y que suena y que hace que la gente Es muy nasal. y no transmite las emociones que debería, ¿no? Está acostumbrada a esta actuación más impostada, más teatral, más mímica de cine mudo, ¿no? Claro, y cuando se pasa al cine con sonido, toda la industria se presenta a esa transición. Y después tenemos al personaje de Katy, que sabe bailar, sabe cantar. Y se une al personaje de Kelly, ¿no? Que De es Gene Kelly. de Gene Kelly, que es un gran, o sea, creo que es de los grandes actores de los clásicos, ¿no? Del cine, del primer cine de los años 50. Y 60 además, porque esta 60s. película es más 60. Canta, produce, dirige. Él Sí. dirige la Sí, película. claro, es codirector junto con Stanley Donen. Ujú. Y además es un gran actor de musicales, ¿no? Un americano en París, entre otras grandes películas. Sí, tiene una voz increíble. Y esta película es muy atractiva en el aspecto visual, sobre todo para la época también, a pesar de que hoy en día tú la ves y te cautiva completamente. Los números musicales, los bailes. Y quizás yéndome un poquito sobre La La Land, yo creo que las puestas en escena de las coreografías de Singing in the Rain son cosas que ya no se ven hoy en día, ¿no? Cómo bailan, la corporalidad de los bailarines, me parece increíble. Cada persona ahí es un artista completo. Y creo que es un espectáculo la película. Otro gran actor ahí, además, es Donald O'Connor, que hace de Cosmo, que también es un gran bailarín, un personaje Sí. muy divertido, muy Muy simpático. divertido. Y creo que hay otro punto que sí, a mí es una película que a mí también me gusta mucho y que yo destaco hay una escena que te resume la magia del cine, que es cuando Gene Kelly está paseando porque Gene Kelly es un actor consagrado ya. Sí. O sea, el personaje de Gene Sí. Kelly es un actor consagrado en la película. Y está paseando a Debbie Reynolds, que es una bailarina, es una de las bailarinas de fondo de los Ujú. musicales, ¿no? En ese momento. Sí. Y la pasea por los estudios, ¿no? Y prende una luz acá, prende una máquina de viento acá, la pone en cuadro, ¿no? Y se demuestra un poco este artificio, esta trampa que hace que el cine transmita tanto y sea tan bello, ¿no? Que es la magia del cine, ¿no? Exactamente. O sea, y cómo no mencionar la escena icónica de Singing in the Rain, de bailando sobre la lluvia. Es que es increíble en todos aspectos. Lluvia, La coreografía. la coreografía. Después de dejar a Katy en su casa, el personaje de Glenn Kelly sale enamorado, feliz, bailando y cantando mientras llueve. Y canta Singing in the Rain. Just singing in the rain. Sin importarle nada, ¿no? Porque el Sin amor, importarle nada. el amor lo consume y él es feliz. Es una película mágica. Si hay pocas películas que te transmiten la magia que te puede dar el cine, creo que Singing in the Rain es una de ellas. Y sabes, me estás dando el paso perfecto hablando de magia, del cine, para hablar de mi siguiente película, que es
Cinema Paradiso. Esta también es una carta de amor al cine. Película italiana de Giuseppe Tornatore, que es una película que a mí me obliga a ponerme emocional, porque es una película que significa mucho para mí. Es una película de este niño huérfano de padre que entabla una relación de amistad con el proyeccionista de cine del pueblo. Estamos en un pueblo italiano, es posguerra, ¿no? Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, una Italia en reconstrucción, bastante afectada económicamente, ¿no? Y que este niño que siempre esperó que su papá hubiera de la guerra y nunca regresa, ¿no? Entraba en una relación, digamos, parental. Finn funge de figura paterna el proyeccionista del cine del pueblo, ¿no? De cuando las películas se proyectaban con rollo, había que cambiarlas, había que hacer un gran proceso y poco a poco se va convirtiendo en su ayudante, ¿no? Y ve las películas, ¿no? Y entabla una relación a través del cine con este personaje, ¿no? Y pues es una película que para mí significa mucho porque me recuerda no solamente el amor y el cariño que tengo por el cine, sino la relación que yo tenía con mi papá de ver películas junto con él, de poder compartir con él. Es una película que además que vimos en un momento muy específico de nuestras vidas, muy especial. Es una película que cada que la veo yo acabo llorando. Para mí, yo sé que no es una película perfecta en algunos sentidos, pero posiblemente de todas las películas de mi lista es la que para mí se hace más personal, a la que a mí me transmite más, ¿no? Que además hay un hecho muy curioso en la película. Estamos en plena época, en una época en que la censura por parte de la iglesia local es muy fuerte, ¿no? Cualquier escena, un simple beso, un simple abrazo es cortada por el cura, ¿no? El cura ve las películas antes para censurarlas. Y este niño nunca puede ver ese tipo de escenas, ¿no? Pero o sea, no son escenas, son escenas de o sea, un simple beso entre una pareja, ¿no? Son cortadas, ¿no? Y es algo que se ve en la película. Y hay un momento en el que él tiene que irse del pueblo y el personaje del proyeccionista le dice, no vuelvas, ¿no? Aquí no tienes nada que hacer, como sigue tu vida, crece. Hay una elipsis grande y cuando él ya es mayor se ha convertido en un director de cine, ¿no? Y se entera de su fallecimiento, ¿no? Y regresa al pueblo y hay una caja con un gran negativo que le han dejado para él, ¿no? Y él regresa a Roma donde vive y hace que le proyecten ese negativo, ¿no? Y son todas las escenas censuradas que él nunca había podido ver, todos esos besos, todos esos abrazos, todos esos momentos que se lo había guardado para que en el momento exacto él pudiera verlos, ¿no? Y el personaje llora, y no llora por esa escena, ¿no? Llora por lo que significan para él, la relación que él tenía, ¿no? Y cómo pues a todo el tiempo siempre las guardó para él. Es una película que habla del amor al cine, pero también de una relación parental, si se quiere, muy bella, muy bonita y muy hermosa. Yo no la he visto esa película, pero sé que a pesar de que tú me digas que de repente no es la película perfecta, creo que es la película por excelencia que te demuestra el amor al cine, ¿no? Y no puedo no mencionar, hablando de esta película, al Cinema Paradiso peruano, que es Huillac Pirja, ¿no? Que bebe mucho de eso del amor al cine. Es una película de la Pirja, que si bien también habla de un niño en los Andes peruanos, en los años 60 más o menos, Que un cine ambulante llega a la sí, ciudad. y entrar en una relación con el proyeccionista es una relación distinta, en la que además hay un valor distinto, ¿no? Los adultos no pueden ir, tienen que trabajar en el Claro. campo, tienen que cultivar, y este niño empieza a contarle las películas desde Actuarlas. actuarlas desde su visión, ¿no? Y hay un día que el proyeccionista no va, porque es ambulante, ¿no? Y va a otro pueblo, Sí. y él empieza a inventar las historias, ¿no? Ajá. Y si empieza el hecho desde su realidad, empezar a contar desde el quechua, además es una película que reivindica mucho el uso del Sí, quechua, sí, sí. y de su cosmovisión empieza a contar historias, ¿no? Ujú. Digamos, hay un parecido, pero también hay unos temas distintos. Sí, la imaginación que tiene el niño para contar estas historias. Y pues creo que es una de las grandes películas que fungen como carta de amor al cine, ¿no? Sí. Y además, sobre todo, no al hacer cine, que para eso, digamos, hay directores como ahora, en los últimos años, el propio Spielberg con Fabelmans o otros grandes directores en la historia, ¿no? Que han hablado sobre el hacer cine. Es la relación del cine como espectador, ¿no? Claro, es nosotros como vemos el cine, nuestro amor. Exactamente. Y bueno, justo la siguiente película que está en mi lista es Past Lives, una película de la que ya he hablado bastante. Incluso tenemos un reel, que es como que mi reseña y lo que yo siento de la película. Y que pueden ir a verlo en redes. En nuestro Instagram, sobre todo. En nuestro TikTok también. En nuestro TikTok. Y también está mi reel sobre In the Mood for Love, también lo hemos dejado por ahí, ¿no? Exacto. Y es una película también que me llegó a un momento muy personal en donde sentí esa empatía que busco en las películas. Es una película que está muy marcada en mí y que de repente no es visualmente tan atractiva, pero el mensaje que tiene es muy conmovedor y me ha chocado y me ha tocado el corazón de una manera increíble. Pero bueno, no voy a hablar tanto de ella porque ya he hablado bastante. En su lugar voy a mencionar una película que a mí me gusta muchísimo y que es sorprendente que esté en este top porque de todas es la que de repente no habla sobre el amor o no habla sobre estos sentimientos conmovedores o buenos, y es La Naranja Mecánica.
de Kubrick, que es considerado un clásico esta película. Kubrick es uno de los grandes directores de la historia, ¿no? Y esta película me gusta mucho, sobre todo por el mensaje que tiene. Las actuaciones están increíbles. No recuerdo cómo se llama el actor, pero el que hace de Alex actúa con una corporalidad, un jugueteo, que a mí me gusta muchísimo. Y las actuaciones de por sí son como que muy teatrales. Es una película un poco distópica, un poco rara. Se podría decir que se desarrolla en un futuro. Y esta película básicamente habla sobre cómo somos los humanos, a veces los contrastes que tenemos. Hay mucha violencia en esta película. Estamos en un lugar distópico en donde la sociedad está ya muy descarriada. Hay mucha violencia, hay mucha pobreza, hay muchos indigentes y hay un sistema que está completamente podrido. Tenemos a nuestro protagonista, que es Alex, que es un muchacho que tiene una pandilla de matones. Es una pandilla que básicamente se dedica a robar, a violar, a golpear a diestra y siniestra, como si no tuvieran un límite. Y que además Kubrick creo que todo este lugar distópico lo muestra de manera muy continua a través de un lente angular, ¿no? Sí. Deforma el espacio, deforma las caras, usa luces a veces muy duras, muy marcadas, ¿no? Todo te dice que estamos en un espacio extraño, distinto, deformado. Y creo que lo que más me gusta de la visión del director es cómo pone estos elementos como la violencia y el arte como opuestos del ser humano. Porque en la película hay mucha música clásica, la novena de Beethoven. La cabalgata de Guillermo Tell, ¿no? Claro. También está. Es música clásica y en algunos momentos combinada con un sintetizador como para darnos la idea de que estamos en un lugar futurista, distópico. Pero muestra el arte y la violencia como dos opuestos del ser humano. Nos dice, el ser humano en su libre albedrío puede hacer cosas tan hermosas como el arte, como la música, pero también en su propio mismo libre albedrío puede hacer cosas tan terribles como la ultraviolencia que nos demuestra el protagonista, ¿no? Y la historia de la película también se mueve con esto, con el tema de la libertad que tiene. Llega un momento en donde a este personaje principal, Alex, lo encarcelan y lo someten a un método que se llama el método Ludovico, que básicamente lo amarran y lo torturan para que relacione la violencia con cosas feas, ¿no? Le hacen ver cosas muy, muy grotescas, muy terribles, y hace que cada vez que tenga un pensamiento de hacer el mal, le den retortijones, se sienta muy mal, quiera vomitar y que así ya no pueda cometer estos actos. Este método está apoyado por el gobierno, por el establishment, se podría decir, para acabar con la criminalidad, ¿no? Y ahí se mueve este discurso en realidad vas a acabar con la criminalidad dándoles la libertad de decidir a las personas, o solamente estás atacando el síntoma de un problema que ya está sistematizado en la sociedad. Y creo que por eso me parece bastante valioso este discurso. Debo decir que no lo entendí la primera vez que lo vi, porque es una película rara. Tú lo ves, no se compara mucho con el cine de ahora, pero en su momento fue muy disruptivo. Viene de una obra, es una adaptación de una novela, que también la leí, que también me costó en su principio, porque un lenguaje raro. Porque adapta palabras, las cambia. Sí, tiene su propia jerga. Tiene su propia jerga que combina el inglés con el ruso. Incluso el libro tiene un vocabulario de qué significa cada palabra. Y fue eso lo que más me gustó, ¿no? El discurso que tiene sobre la humanidad y la visión que Kubrick también le da repotenciando esto de la música clásica. Al final, ¿qué es lo que somos? Sino seres humanos que pueden decidir. El punto no está en si hacemos cosas malas o hacemos cosas buenas, sino en qué decidimos hacer. Eso es lo que me atrapó mucho de la película. Yo ahora, con mi siguiente película, voy a entrar con un director muy clásico también, aún más clásico de hecho, que es Charlie Chaplin. Podría hablar de casi cualquier película de Chaplin, La Quimera de Oro, El Gran Dictador, Luces de la Ciudad, El Circo, El Niño, pero ahora quiero en específico hablar de la que más me gusta a mí, que es Tiempos Modernos. Chaplin no solamente era un genio de la comedia, de la comedia física, sino que siempre tenía un gran discurso social en sus películas, ¿no? Y Tiempos Modernos es la historia de este hombre que trabaja en una fábrica, ¿no? Que se ve explotado por una sociedad sumamente capitalista, que ve al individuo como una forma de trabajo y que además empiezan a haber máquinas para empezar a reemplazarlo, ¿no? Para optimizar su tiempo, ¿no? Y este discurso, ¿no? Del hombre como algo más que una máquina, como algo más de una herramienta, con la comedia de Chaplin, que es muy característica de él y que además se enamora, porque el amor siempre está muy presente en Chaplin, ¿no? Chaplin, mediante la comedia, mediante además de una comedia, como digo, muy física, era capaz de tocar temas muy serios y además sin diálogos, porque es cine mudo, ¿no? O como algunos teóricos dirían, cine silente, porque no es que no hablen, es que no se escucha, que no es lo mismo.
Claro. y que era capaz de reflejar estas ideas de una manera no simple, pero digerible, fácil, ¿no? Es esta gran película que explora estos temas, ¿no? Bueno, es muy sabido que Chaplin era comunista, ¿no? Y de hecho fue perseguido dentro de Hollywood por eso, ¿no? Hay una gran etapa en la que se tiene que ir a Inglaterra a hacer cine, porque estamos hablando de todo el macartismo, la persecución de las personas con ideas diferentes, ¿no? La Guerra Fría, bla, bla, bla. Y Chaplin, pues en su última gran obra muda, bueno, le haría más películas después, ¿no? Pero digamos, esta es su última gran obra del cine mudo, porque luego haría, digamos, películas como El Dictador, donde decía hablar, explora estos temas, ¿no? Y además siempre está el hecho de no tener dinero, pese a tener que vivir bajo condiciones muy difíciles, poder encontrar el amor, poder encontrar a alguien que te quiera, poder encontrar a alguien que te acompañe, ¿no? Y a mí me parece brillante. Sí, creo que es de los grandes clásicos, ¿no? A mi papá le gusta mucho Chaplin y es una película que vale la pena ver, sobre todo si eres cinéfilo, ¿no? Tú eres un cinéfilo mamador. Yo creo que aprecio el cine en sus distintas épocas, en sus distintos Ujú. momentos, con sus distintas corrientes, ¿no? Bueno, yo me voy a saltar un par de puestos para que nos dé tiempo de hablar, sobre todo de las que de repente tenemos más cosas que decir, ¿no? Es una película que es contemporánea, que se ha estrenado hace 2 años, que es Spider-Man Across the Spider-Verse. Es una película que me gusta mucho. A mí el personaje, el superhéroe que más me gusta es Spider-Man. Siento que es el superhéroe más cercano a las personas. Siento que hay mucha humanidad a pesar de que sea alguien con superpoderes, ¿no? Y en la película de Across the Spider-Verse, no solamente voy a hablar de la animación, porque la animación ya de por sí es algo increíble lo que hace esto de mezclar el 3D con el 2D, que lo hizo en su primera película, porque esta es una segunda película. Y en la segunda película lo lleva más allá. Lo lleva más allá porque no solamente combina el 2D con el 3D, combina texturas, por ejemplo, las tiras de los cómics. El dibujo de Da Vinci, por El ejemplo. dibujo renace, claro, el del buitre, ¿no? El del villano del buitre. Pero creo que también la película habla sobre forjar nuestro propio camino, ¿no? Porque el Spider-Man de Miles Morales se encuentra con... Que no es el único en el universo. Claro, se encuentra... Ya se lo habían contado en la primera película, ¿no? Él ya sabe que no es el único en el universo, pero además se entera de que hay cosas que están ya predestinadas. Hay un patrón, ¿no? Hay un patrón en cada personaje de Spider-Man en este universo, en todos los universos, y se encuentra con una barrera muy fuerte que le dice, esto tiene que pasar para que tú crezcas, ¿no? Y es básicamente que se muera su padre. Y él lucha contra eso, él no quiere que eso pase, y es consciente de eso, a pesar de que todos los demás Spider-Man le digan, esto tiene que pasar, porque si no va a pasar esto, si no el universo va a colapsar. Él lucha contra eso, ¿no? Porque al final el multiverso también es como una metáfora de identidad. Él no se siente parte de los Spider-Mans, no por no ser Spider-Man, sino porque él quiere forjar su propio destino y quiere alejarse de esta línea que siguen todos los Spider-Mans. Y creo que eso también habla sobre el libre albedrío, ¿no? Así como la película de la naranja mecánica, que creo que es muy valioso en esta película, muy interesante. Y además, que yo soy una persona muy musical, la música en la película es increíble. Es un gran soundtrack, no tiene sentido que ninguna de esas canciones no hayan sido nominadas al Oscar ninguna. No tiene sentido. Lo que hace Metro Boomin, que es el productor musical, me parece increíble con las canciones. Y aparte también apoyado del encargado de la banda sonora, que es Daniel Pemberton, que hace cosas alucinantes. Juega mucho con la música electrónica. Y me gusta sobre todo que utilicen leitmotivs en esta película, porque cada personaje tiene su propia melodía, ¿no? Esto viene ya de Wagner, ¿no? De la ópera. Y creo que esta película ha marcado un precedente. O sea, no esta, sino su predecesora. Sí, Ha marcado un precedente en la animación, que ya venía siendo muy hiperrealista gracias a Pixar. Todos los estudios se querían parecer en 3D, a además, en siempre. 3D. Y claro, y llega Spider-Verse y dice, se puede hacer esto, ¿no? Se puede hacer esto. La animación no tiene que ser realista, es un arte. Y luego empiezan, no sé, a aparecer películas como El último deseo, El gato con botas, aparecen las películas Tortugas Ninja, aparece Mitchell vs. The Machine, ¿no? El White Robot. White Robot. Y todas estas películas utilizan esta mezcla, ¿no? De 2D con 3D. Hizo un cambio de animación y creo que es, para mí, a nivel de animación, la película es brutal. Es una película más muy frenética. Todo el momento te tiene arriba. No te da un respiro, ¿no? Tiene un ritmo muy fuerte, muy ágil, muy marcado. Es muy divertida y además creo que el tema del romance lo tiene también muy bien tocado. Está esta escena Hay mucha química. entre Gwen, que es con la voz de Hailey Steinfeld, y Miles, lo que están los dos En el edificio.
edificio, además, Puesto de cabeza. los planos también Son desde, muy desde la artísticos. primera son muy artísticos, Es ¿no? que aprovechan la animación para explorar el arte de otra manera, ¿no? La fotografía. Y tiene un punto interesante que a veces, por ejemplo, las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel, pecan mucho de tener a muchos personajes y de no darle profundidad a los que de verdad te importan. Simplemente ponen personajes como para, no sé, el crossover, la foto, la referencia. Pero los personajes que aparecen en Across the Spider-Verse no son solo referencias. Cada uno cumple un lugar, tiene un peso. El personaje de Bobby, del Spider-Man Punk, el personaje del Spider-Man hindú, el personaje de Miguel O'Hara del 2099, es un personajón. Cada personaje cumple bien a pesar de que sean varios. Creo que en temas de dirección también está muy bien condensada todo esto de los personajes y que cada uno encuentre su lugar, ¿no? Y bueno, decir también de que es la segunda parte y el final te deja con un cliffhanger para la tercera, que ojalá en algún momento se estrene porque vive de postergaciones. Creo que ahora dijeron que se va a estrenar en el 2028. Y la verdad es que ha dejado la valla muy alta, ¿no? Creo que es de las grandes películas de animación que se ha vivido en los últimos años. Y bueno, marcó un precedente, ¿eh? O sea, Spider-Man, por lo menos Into the Spider-Verse, en el futuro, los libros de historia del cine van a hablar sobre eso. Hablando en libros y historia de cine, la siguiente película en mi lista sería El Intendente Sancho, que es una película japonesa de Keiji Mizoguchi, que es una película que toca mucho la condición humana, que explora el bien y el mal, si es inherente, si lo aprendemos y cómo evolucionamos, que es una gran película, pero ahorita lo que me pide, lo que el cuerpo me pide hablar es que la pase, aunque es una de mis películas favoritas, es una gran película, es una película muy emocional, muy dura, con un final muy emotivo, es una de las grandes películas que se han hecho, pero creo que no puedo entender mi visión del cine sin Tarantino. Creo que Tarantino fue el primer cineasta que me hizo dar un paso hacia un cine más adulto. Creo que es una respuesta que te va a dar mucha gente, ¿no? Porque es una entrada muy fácil a un tipo de cine distinto. Cine ¿no? de autor que le dicen, ¿no? De autor, pero también un cine más maduro, con una visión más personal. Y no puedo dejar de hablar de Pulp Fiction. Que es de los grandes clásicos modernos. Y que además es una película que cambia la forma de hacer cine, ¿no? Porque no se puede entender las narraciones no lineales y disruptivas. Es una película que está contada en desorden, ¿no? Es una película que reta al espectador, que el final no es el final, que el inicio no es el inicio, pero que va jugando, ¿no? Va armando un puzzle, en un rompecabezas. Y donde además explora cosas, porque Tarantino lo que hace siempre es tomar referencias de la serie B, del cine de autor, del cine oriental, del cine europeo, y los mezclas de suyos, ¿no? Toma de Godard, por ejemplo, el tema de los diálogos banales, habla de cosas que tal vez no son importantes, ¿no? Para la narrativa, pero que son importantes para lo que quiere expresar, ¿no? Y que además es este gran viaje, porque la película es brutal, pasan cosas en todo momento, los personajes son muy carismáticos, y hace como esta banalización, o sea, no todo lo que pasa en la película tiene que ser relevante, no todo lo que pasa en la película tiene que ser importante. Una película puede hablar de una conversación entre amigos, una conversación cualquiera, De una Big Mac. de una Big Mac, de una Big Mac, una burger, y seguir siendo interesante, ¿no? Y además que explora, como digo, esta narrativa, porque esta narrativa segmentada, en desorden. Yo creo que hoy día no puedes entender a Nolan o a Fincher sin Tarantino. Es verdad. Él marcó un precedente con cómo se contaban las historias. Y sobre todo en el cine norteamericano, ¿no? En el Ujú. cine norteamericano, yo creo que Memento, el increíble caso de Benjamin Button, incluso Eterno Resplandor, una mente sin recuerdo si quieres, son películas que si bien tocan otros temas, su narrativa de episódica, fragmentada, de ir adelante, atrás, en cada uno de diferentes casos, ¿no? Bebe de esta película, ¿no? Es una película que significa un cambio, además, para mí significó pasar de ver películas animadas, pasar de ver películas mucho más simples, comedias, ligeras, a decir, el cine puede hacer esto, ¿no? El cine hace esto. Se puede jugar con Se eso. puede jugar con esto y por eso para mí es una película importante. Sé que es una respuesta muy simple, muy directa, muy clásica, pero creo que todos, o casi todos los que amamos el cine, tenemos un punto de entrada, ¿no? Puede que no haya caso, ¿no? Pero siempre es un El Padrino, un Lost in Translation, un Pulp Fiction, un Bastardo sin Gloria, un Interestelar, ¿no? Siempre son estas películas que pueden servir de punto de ancla, de punto de entrada, ¿no? Porque evidentemente no es fácil ver cine más atrás. Y uno va entrando poco a poco y va conectando poco a poco y va explorando poco a poco, ¿no? Y para mí Pulp Fiction significa eso. Creo que es de las grandes obras de Tarantino, por no decir la más grande. Quizás no sea su mejor película, objetivamente. Para muchos lo es, pero siento que marcó un precedente, como tú dijiste. Hay películas que no se hubieran hecho
sin Pulp Fiction. Y ahora, para ir cerrando, ¿no? Creo que eso ha sido nuestro top 5 personal, o lo que nos pedía hablar en el momento, ¿no? Puede que estas sean nuestras películas favoritas hoy, pero si nos preguntas mañana, puedo que te des otra respuesta, es algo que cambia, ¿no? Uno vuelve a ver películas, o unas películas van ganando lugar en la memoria. Bueno, hemos hablado sobre estas 5 películas que creo que teníamos la necesidad de hablar por lo que transmiten o por lo que Significan para lo que nosotros. significa para nosotros, pero también hay películas que en nuestro top 10 no podemos dejar de mencionar, ¿no? Porque también son películas que de alguna forma nos importan y las queremos y las amamos, ¿no? Voy a ir rápidamente y voy a mencionar A Past Lives, que película de la cual ya he hablado bastante. También tengo a Interestelar. Para muchos es una película muy básica, no es la mejor de Nolan, pero es una película de entrada muy importante, como lo mencionaste, que me gusta por su música, por sus actuaciones y por todo lo que propone. Y todo este diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos por vivir experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que sacrificamos? Claro. Por ir más allá, por querer hacer algo grande, ¿no? La ambición del ser humano, ¿no? Luego también tengo a Your Name, que es una película que también me ha marcado Bellísima. mucho. Bellísima, visualmente hermosa. También habla sobre un poco de esto de los vínculos, ¿no? Creo que algo que me gusta mucho de las películas y que rescato son los vínculos entre las personas que amamos, se pueden ser parejas, familiares, etc. Y habla sobre el hilo rojo, ¿no? Esta conexión que tienes con alguien, no importa el tiempo, no importa la distancia, no importa el lugar. Es un hilo que se puede extender, se puede doblar, pero nunca se rompe. Y con una gran banda sonora, la de Red. Claro, con una gran banda sonora que ha sido compuesta por una banda. Es increíble esa película. También no puedo dejar de mencionar El Rey León, mi película animada por excelencia. No hubiera amado como amé Spider-Man Across the Spider-Verse si no hubiera amado primero a Rey León. Es una película que me toca muchísimo, me recuerda mucho la relación con mi padre, por Mufasa, que es como que el arquetipo de padre de familia, de cabeza de familia de rey, que tiene responsabilidades y el amor que le demuestra a su hijo, ¿no? Es además de Hamlet, ¿no? Es como Hamlet, es la historia de Hamlet retratada en una animación bellísima en 2D clásica para el día de hoy. Déjame decirte que Disney debería hacer algún proyecto con animación 2D y creo que sería un éxito. Sí, el tema de las animaciones hiperrealistas que están haciendo en las películas del Rey León de ahora es un tema ya del que tenemos que hablar en otro momento, ¿no? Pero creo que el Rey León me ha marcado lo que amo del cine y lo que me hace sentir. Y también, para finalizar ya con mi top 10, no puedo dejar de mencionar a Bastardos sin Gloria. Mi película favorita de Tarantino, en la que demuestra la sátira que él puede manejar, y creo que también, así como a ti, fue mi entrada a un tipo de cine diferente. Tarantino hace lo que quiera. Él puede hacer una película en donde... Tarantino puede hacer una película en donde el señor del bigote, que ya todos conocemos... Porque luego YouTube se pone sensible. Ajá. Puede ser ridiculizado de esa manera. Él hace lo que quiere con la historia. Y eso es lo que me gusta, las actuaciones, la manera de narrar, la manera en los recursos que utiliza, simplemente porque quiere. Hay una parte en donde presentan a los personajes y presentan a Hugo Stiglitz y lo presentan de una manera que ya nunca más aparece y en donde habla la voz de Samuel Jackson. Es increíble lo que hace y no puedo dejar de mencionar al personaje de Hans Landa, que es de las mejores actuaciones que he visto en mi vida y es de los mejores performances que he visto en mi vida. Lo que transmite, él está siempre 5 pasos adelante de ti. Él sabía todo lo que iba a pasar y se aseguraba. Me parece un personaje increíble. Y además actúa en 4 idiomas, ¿eh? Y actúa en 4 idiomas. Hace una actuación majestuosa y creo que es de las mejores actuaciones de los últimos años. Y bueno, ese sería mi top 10 básicamente, para que ninguna película se quede atrás, porque cada una de estas películas significa algo para mí y transmiten la manera en la que yo veo cine y cómo amo el cine. Yo también voy a hacer una pasada rápida para completar mi top 10. Tengo que hablar de El bueno, el malo y el feo. Gran película. El gran spaghetti western de Sergio Leone, parte de la trilogía del dólar. El western es el género del cine clásico de los años 50 y 60 por excelencia, ¿no? Y aquí el spaghetti western es un género, ¿no?, hecho en Italia, que ante la primera caída del western en Estados Unidos toma los géneros, los hace suyos. Es una película que explora todo esto, digamos, es el gran, después de 40 Wayne, es el gran western junto con Clint Eastwood, y donde está la ambición, la búsqueda del oro, ese arquetipo de antihéroe, si quieres, que es un personaje que no es bueno, tampoco es malo, que es parco, que es seco, que es gris, y que es una película fenomenal. También quiero hablar de un musical, yo también, en este caso Los Paraguas de Cherburgo, de Jacques Demy. Referenciada también en La La Land. Correcto. Que habla sobre las relaciones personales, sobre el amor que queremos, que se acaba, que está, que no está, que desaparece del paso del tiempo. Y que además tiene una estética muy sesentera, con colores muy brillantes, muy vibrantes. Y es un musical donde no hay diálogos, o sea, todos los diálogos son cantados. Hay una puesta en escena muy grande y que busca transmitir mucho. Luego no puedo dejar fuera a Hitchcock. Pude haber hablado de Vértigo, pero personalmente sobre la película que más me gusta es La Ventana Indiscreta. Porque me parece una película donde se pone el poder de la cámara como objeto, ¿no? Es la
película que te habla de contar un rato a través de la cámara, ¿no? Es este hombre que está con la pierna rota y desde su ventana a través de la cámara empieza a ver las posibilidades de un crimen a su vecino, ¿no? Es a través de ella que explora, que ve, ¿no? Es una película sobre hacer cine, sobre la visión de la cámara, sobre la visión de cine y además que está dirigida por un genio como es Hitchcock. Y finalmente, una película latinoamericana, Los Olvidados de Buñuel, que bebe del neorrealismo italiano, de la corriente de realismo y del surrealismo también porque es Buñuel, pero nos habla de la dificultad que existe para muchos jóvenes latinoamericanos el crecer en un lugar sin oportunidades, rodeado de problemas, de malas influencias, de peligros, ¿no? Todo es explorado con una visión muy realista, muy dura, porque tal vez uno pueda ser bueno, pero el contexto que lo rodea, el mundo que lo rodea, no lo permite, no lo Ujú. quiere así y puede terminarte por comerte. No se olvides, es la película de los jóvenes de la calle. Es una película que luego veríamos en Perú, Juliana, Gregorio, en Brasil, Ciudad de Dios, ¿no? Es la gran película de qué es lo que pasa con esos jóvenes, esos niños que no tienen un hogar o que no tienen recursos, que son olvidados, ¿no? Y es una película que transmite mucho, también es muy dura, muy fuerte y quería meter una película latinoamericana en ese top y con eso cerraría mi top, mis 10 películas favoritas hoy. Mañana me preguntas, te digo otras 10, porque así es el cine, ¿no? Sí. Los gustos cambian, evolucionan. Hoy día me acuerdo de una película, mañana me acuerdo de otra. Claro, obviamente hay películas que nos gustan mucho, que son 5 de 5 para nosotros y que de repente no están en ese top, pero bueno, más adelante siguen surgiendo. De repente surge una película nueva el próximo año que nos atrapa de otra manera. Así es el cine, ¿no? Así son los gustos, van cambiando. O una película, cada vez la viste una primera vez, la vuelves a ver, gana mucho más. O poco a poco va creciendo en tu mente porque hay algo que te va diciendo más, ¿no? Claro, Poco a poco. yo volví a ver La Naranja Mecánica ayer para refrescarla y ya ha subido de top. O sea, ya ha subido. Es así el cine. Lo entiendes de otra manera, aprendes, creces y lo ves con otra retina, ¿no? Pero bueno, Esas son nuestras favoritas, ¿no? esas son nuestras Y es favoritas. turno de ustedes de decirnos cuáles son las suyas. Tienen en los comentarios para decirnos qué películas les transmiten más, qué es lo que les transmiten, por qué. Y también sería bueno conocer cómo es que ustedes ven el cine y qué es lo necesario para ustedes que tenga una película para que se convierta en una de sus favoritas. Todo eso lo pueden poner en los comentarios. Y no se olviden de dar like, suscribirse, compartir y nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo la magia del cine, sea aquí o en una sala de cine. Cuídense mucho, mucho cine para ustedes y nos vemos la próxima. Chao. Capítulo 3, Toma 2. toma 2.